Yo digo que uno cuando escribe siempre está siendo autobiográfico y de ahí puede salir una verdad. Discípula de Abelardo Castillo, modula en el cuento una escritura singular en la que resuena el legado cultural Nikkei. Sus relatos llegaron al teatro en Lo que se pierde se tiene para siempre, con Sofía Gala, y al Ballet Contemporáneo del San Martín con Los gestos de la sal. Hoy en la Agenda TV recibimos a Alejandra Camilla. Hoy vamos a conversar con la escritora Alejandra Camilla, una voz poética y austera que nos sorprende doblemente como lectores, cuando sus cuentos nos acercan universos muy distantes y cuando nos llenan de extrañeza frente a los paisajes más cotidianos. La voz narrativa de Alejandra Camilla ya se tradujo al teatro, a la danza y a la música y se escucha cada vez más lejos. Todo comenzó en un supermercado, Alejandra, ¿es así? Algo así. En realidad, obviamente no creo que haya comenzado en el supermercado. Tal vez empezó a hacerse público en un supermercado. A Abelardo Castillo le gustaba esa anécdota. Tu maestro. Mi maestro, sí. Compartila con nosotros, esa historia. Yo escribí siempre, desde muy chiquita. Pero nunca le di importancia. De hecho, pensaba que todo el mundo escribía. Me asombró después enterarme que no era así. Y cuando tuve un hijo muy grande, lo único que hacía era ir al trabajo y volver a mi casa para estar con mi hijo e ir al supermercado. Estaba muy desgastada físicamente y en el supermercado había un concurso literario y yo quería el premio. No me interesaba el concurso literario en sí, sino el premio. ¿Qué consistía en qué? Fin de semana en un spa. Y entonces había un primer párrafo que era muy malo y había que continuar una historia en una página nada más. O sea, en eso consistía el concurso, en completar un relato. Sí, pero había que escribir muy poquito y me resultaba muy fácil porque obviamente la pauta, el estilo y todo lo iba a tomar del primer párrafo y era muy básico. Y lo escribí ahí en el supermercado, obviamente no era el modo, me explicaron cómo lo tenía que enviar, me dieron las bases. Y lo gané. O sea, lo escribiste en el supermercado para dejarlo. Claro, yo pensé que lo tenía que dejar ahí, obviamente no era así. Y lo gané. Y cuando fui a recibir el premio, que también yo pensé que iba a ser algo muy sencillo, que me iban a dar un voucher por este premio que yo quería. Y los que ganaron el segundo y el tercer premio escribían y todo el mundo me preguntaba hacía cuánto que escribía y qué tenía publicado. Y yo al principio contesté, no, yo no escribo. Y después me dio vergüenza y ahí pensé que podía empezar a escribir, a tomármelo un poco más seriamente. ¿Qué edad tenías? 41, 42. Y hasta entonces tu relación con la escritura, ¿cómo era? Porque decís, escribís desde siempre, desde que tenés memoria. Y es como, no sé, como comer o caminar, una relación muy natural. Yo escribía todos los días cualquier cosa, pero no con conciencia literaria, sino como un modo de estar, como un modo de digerir la vida. ¿Ficción? Cualquier cosa. Ficción o diarios, o en una época escribía muchas cartas que obviamente no mandaba. Cualquier cosa. ¿Quién era el destinatario? Nadie. Perdí todo eso. ¿No conservás nada de eso? Muy poquito.
¿Y cómo se encaminó entonces la búsqueda de una voz literaria como la que construiste a partir de ese momento, de ese azar? Bueno, después del supermercado dije, bueno, tal vez puedo empezar a hacer esto más seriamente. Y mi mamá estaba leyendo un libro de Inés Fernández Moreno. Me dijo, si vas a buscar a alguien, esta escritora es buenísima. Y busqué, y Inés vivía muy cerca de mi casa. Y tuve una entrevista, enseguida me aceptó. Y para mí fue muy amable, muy lúdico. Como te conté antes, yo solo iba al trabajo y a mi casa. Entonces, el ir al taller de Inés cumplía también como una función social, o no sé, era mi único momento para mí. ¿En qué trabajabas entonces, Ale? En una oficina en comercio exterior. Trabajé 35 años en eso. ¿En relación con Japón? Sí, para una empresa japonesa de pesca. Bueno, eso está presente en alguno de Sí, tus relatos, ¿no? sí. Y con una vividez que uno se pregunta de dónde viene. Sí. Ya vamos descubriendo. Y bueno, y fui al taller de Inés y ella enseguida me dijo que tenía que ir al taller de Castillo. Y yo no quería. Pero bueno, después fue inevitable. ¿Ya eras lectora de Abelardo Castillo? Sí, creo que desde el colegio. ¿Y no querías porque qué te...? Porque Abelardo de algún modo era lo contrario a Inés. Esto que te decía, que ir a lo de Inés era divertido, ella era muy amorosa, muy como maternal, al mismo tiempo tenía un sentido del humor muy ácido que me divertía muchísimo. Y Castillo tenía su fama de gruñón, de muy estricto. O sea, te intimidaba. Sí, y no tenía ganas. Yo la pasaba muy bien en el taller de Inés. Tomábamos el té, comíamos cosas ricas. Si se hacía muy tarde, tomábamos champán. Era muy relajado y divertido. Y lo de Castillo no era así. Era otro modo de trabajo. ¿Podés evocar tu llegada al taller de Castillo, tu primer encuentro, me imagino, una entrevista previa? Sí, la famosa entrevista. Era difícil tener la entrevista primero. Un filtro exigente. Sí. Yo lo disfruté muchísimo porque, como te decía antes, me costaba encontrar un lugar totalmente mío, en el que me sintiera totalmente cómoda. Y se hablaba mucho de la entrevista con Castillo, que a veces maltrataba a gente. Y yo fui y hablamos como 3 horas de libros. Y para mí fue un placer. Y esto, cuando hice la contratapa de ser escritor de Castillo, y ahí conté que cuando terminó la entrevista, él me dijo, bueno, no sé qué pensás que te puedo enseñar, qué idea tenés. Y yo le dije, yo solo, a un modo muy oriental, solo quiero estar cerca de usted. Y algo voy a aprender estando alrededor de usted. Y se rió y me aceptó en el taller. Decís, la primera entrevista fueron 3 horas hablando de libros. Sí. Hablando de tu propia experiencia como lectora. Sí. Básicamente era una conversación sobre libros y él te evaluaba como interlocutor, digamos. Tuvimos un par de desencuentros, pero que a los dos supongo que nos divirtieron. ¿Con qué tuvieron que ver esos desencuentros? No me acuerdo si era algo de Stendhal o nada muy terrible. Después otra cosa que me acuerdo que me dio mucha risa, me dijo, bueno, cuando me dijo que me aceptaba, me dijo, bueno, vos tenés un hijo, ¿no? Como algo que me iba a jugar en contra para escribir y venir al taller y todo. Le dije, sí. ¿Y marido tenés? Y yo pensé que él iba a estar pensando en un marido en función de que cuide al hijo,
como que me ayude. Y le dije, no. Me dijo, bueno, mejor, una cosa menos para cuidar. Y cosas así que te decía que era muy, muy divertido. ¿Y esas dificultades y ventajas se constatan para vos en el ejercicio cotidiano de la escritura? Digo que para vos No, fue simultáneo con la crianza de tu hijo. no, pero una de las personas que más me alentó a escribir fue mi hijo. Y era muy chiquito. Y yo me acuerdo que él tenía 5 o 6 años. Y yo en un momento iba menos al taller y me dijo, anda al taller de Abelardo. Y él, cuando empezó a escribir, en su cuaderno mencionaba a Abelardo, en su cuaderno de primer grado. Qué notable. ¿Qué edad tiene ahora? Ahora tiene 19. Y es Kenta, Kenta, sí, a quien le dedicás todos los libros. todos los libros, que podrían ser uno, decís a veces, ¿no? Porque están muy, muy vinculados y hay relatos que podrían ser casi intercambiables. Yo creo que son uno, sí. Hubo que, no sé, por cuestiones ajenas a la literatura, fueron 3, pero son uno. Igual, bueno, la escritura, digamos, fue sucesiva en el orden cronológico de aparición de los cuentos, de los libros. Más o menos. Ah, En el último hay cuentos muy viejos. No es necesariamente como lineal cronológicamente. ¿y hay cuentos que aparecieron en el taller de Abelardo? O sea, que tu Muchos. primer lector fue Abelardo de esos cuentos. Muchos, sí. Sí. Hay varios cuentos que llevé al taller de Abelardo y en el resto igual lo que tomé del taller reverbera de algún modo, ¿no? Está la voz ahí. Está la voz, como la voz de la conciencia. Y de los que aparecieron en el taller, ¿cuál recordás en particular? Partir. Partir, ahí aparece el nacimiento de un hijo Kenta. Sí. Partir y Tan breves como un trébol. Porque en Tan breves como un trébol, Abelardo me dedicó todo el taller. Varias horas para criticar mi cuento. Que está situado en un ambiente rural, Sí, bucólico, en el que de repente se desata un episodio trágico, sí, con un desenlace sorprendente, como muchas veces sucede con esa construcción tan minuciosa de tus cuentos, ¿no? sí. Sí, Abelardo tomó ese cuento, me dijo, yo esto lo hago con pocos escritores y cuando lo hago una sola vez, así que presta atención. Y me dedicó el taller. ¿Qué conservás de esas observaciones, de aquel día? Lo primero que me dijo, me preguntó de qué se trata el cuento. Yo le di mi idea y me dijo, no tenés idea. Y me fue mostrando cómo el cuento se trataba de otra cosa. Entonces, a partir de eso, más conscientemente empecé a buscar que me pasara eso, que saliera alguna verdad más allá de que yo la conociera o no. ¿Que la fueras descubriendo en la escritura? Que la escritura fuera un instrumento para atrapar algo desconocido, no solo lo conocido, que me parece como más aburrido, ¿no? ¿Y lo conocido es lo que está en el inicio? ¿Cómo aparece? Mira, Digo, ¿cómo aparece como idea que después se desarrolla? ¿Cómo puede aparecer para vos? Hace poco vi un episodio de una serie que están dando ahora de un artista plástico, creo que sudafricano, no me acuerdo el nombre. La serie se llama Self-Portrait as a Coffee Pot. Y él dijo una frase que me encantó,
que es que la creación artística se mueve entre los polos de lo posible y lo inevitable. A partir de eso hice como ejercicios en el taller para buscar lo inevitable. Entonces, uno puede arrancar desde una trama o yo siempre digo que empieza todo con una especie de fricción entre algo externo y algo interno. Hay algo del exterior que te resuena y por eso te atrae eso. Y te puede atraer en principio como una trama, como una escena, como una imagen. Eso sería lo posible. Y después hay que trabajar para que aparezca lo inevitable. Decís como una especie de fricción, creo que en algún momento usaste la figura de la cajita de fósforos, Sí, ¿no? Del fósforo sí. que raspa y que, bueno, alguno enciende. Sí, sí. Hay muchos fósforos húmedos en eso, digamos, hay muchos que no encienden, muchos intentos, muchos proyectos que quedan después en borradores. Hay muchísimos, muchísimos, pero no sé si lo pienso como fósforos húmedos, sino como algo que se enciende y se apaga porque yo no termino de construir un fuego, digamos, que quedan en fósforos muertos. ¿Y retomás a veces proyectos, cuentos, historias? Vuelven, más que retomarlos yo, vuelven solos. Tal vez con una forma ligeramente cambiada, disfrazados, pero si tenían que volver, vuelven. Hablábamos antes de partir, ahí aparece el nacimiento de un hijo, del hijo de Kenta. Y en otros cuentos, en muchos de los cuentos, aparecen lo que nosotros podemos sospechar que son rastros autobiográficos o historias personales transformadas tal vez en alguna medida o no. ¿En qué medida esto es así? Es interesante. Últimamente estoy dando talleres y dándole vueltas en mi cabeza al tema de lo autobiográfico, sobre todo a partir del Premio Nobel de Annie Ernaux, que me parece que trajo ese tema a primer plano para discutirlo. Que también estaba muy en el aire, ¿no? La autoficción y las escrituras del yo, pero sí, es verdad. Pero ella creo que, porque te acordás que cuando le dieron el Premio Nobel, acá por lo menos en Argentina, había muy poca gente que la hubiese leído. Y yo leí notas periodísticas de gente que no la había leído y escribía sin leerla. Y con una idea de la autoficción errada, como si la autoficción fuera una vecina que te cuenta lo que le pasó. No es así, y Annie Ernaux es el mejor ejemplo de eso. Ella dice... De narrar su época a través de su propia experiencia, además, ¿no? Narra su época y se narra como ente social, digamos, y justamente limpiando de ella cualquier particularidad. Una escritora que observó un hipermercado durante mucho tiempo para escribir sobre eso, ahora que hablamos de la historia del supermercado, ¿no? Totalmente, pero justamente con una mirada que no tiene nada que ver con la que se le achaca a veces a la autoficción. Es lo contrario a algo egocéntrico, es al revés, es una entrega. Claro, no sería esta idea de la autocomplacencia y... No, claro. No. Justamente ella, a partir de Pierre Bourdieu, se mira a sí misma como ser social. Esta chica de Normandía, de un origen campesino, obrero, que termina siendo una intelectual parisina burguesa y que cuando vuelve al lugar de origen siente desprecio por sus padres. Y se ocupa de eso, ¿no? Y tendría para contar tal vez cosas más, qué sé yo, más atractivas, más picantes, más de real.
pero, pero no. Y por eso me resulta interesante hablar de qué es autoficción. Yo digo que uno cuando escribe siempre está siendo autobiográfico. Y de ahí puede salir una verdad. Por ejemplo, yo considero muy autobiográfico un cuento que se llama Sakuragari, que es una mujer que habla con su gato. Y mi gato no habla. Y el único cuento en el que puse mi nombre fue por sugerencia de Castillo. Es uno que se llama La fruta y la oscuridad. Lo llevé al taller de Castillo. Yo le había puesto otro apellido. Es de una chica que va a un retiro con monjas. Y Castillo me dijo, no, ponele tu nombre. Le dije, pero a mí no me pasó esto. ¿Qué tiene que ver? No importa. Entonces, me parece eso, que lo autobiográfico es como una palabra tramposa. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autobiográfico? De si te pasó o no. Todo lo que está ahí de algún modo es verdad. Después, si me pasó o no, es como muy irrelevante, ¿no? Hablas del cuento de la gata y pienso en la presencia de los animales en muchos de tus cuentos. Con algo de fábula también, ¿no? No, digamos, no por la moraleja, pero sí por esa humanización de los animales tan a modo de espejo de los humanos, ¿no? Como pasa, bueno, en el caso de los perros, en el caso de esta mujer que convive con un mono. Es también una idea que atraviesa tu literatura de un modo que empuja justamente a esta reflexión, ¿no? Porque son estos comportamientos sociales y personales de los animales los que nos vuelven sobre nosotros de algún modo. Bueno, en el mono que vos traes, por ejemplo, hay una frase que dice que ella mira al mono y que siempre que lo mira aprende algo de él o de ella. Y después hay varios animales que son como metáforas, ¿no? El mono mismo es una metáfora. Totalmente. Hablaste antes de los talleres que coordinás vos. ¿Cómo es ese trabajo? Digo, pensando en que Abelardo te preguntaba qué esperás aprender, ¿qué esperás que aprendan quienes participan de los talleres? ¿O en todo caso se puede aprender a escribir? No se puede aprender, sí, no se puede enseñar a escribir. Eso está clarísimo. Pero se puede acompañar. Y justo ayer di un taller que cerraba, que ayer era la última fecha. Entonces estaban todos un poco, les costaba separarnos. Y hablaban de que les había resultado muchos no habían hecho taller nunca, de que les había resultado una experiencia muy interesante compartir con los demás. Ya leer delante de un grupo de 15 personas es una experiencia en sí. Y después someterte, entre comillas, dejar que los demás intervengan tu texto, para mí es una buenísima experiencia, no solo literariamente, a nivel personal, humano, es interesante. ¿Y qué sentís que aprendés vos en los talleres que coordinás? Muchísimo, muchísimo, porque los textos son como una excusa para una conversación. Y la conversación a veces es sobre cuestiones técnicas, sobre, bueno, si lo pasás a tercera ocurre esto o lo otro, hagamos la prueba. Y otras veces son más profundos, como la última semana, a raíz de un concierto al que fui en el que se mezclaban distintos géneros de música, fui a un concierto que había música clásica y jazz. Entonces eso me disparó algunas preguntas sobre cuán accesible tiene que ser el arte. Viste que hay dentro de los polos de arte masivo o arte para una élite o para
no sé, libros para otros escritores o instalaciones para artistas plásticos. ¿Cuán accesible debería ser el arte? Y bueno, y eso generó toda una discusión muy interesante y yo me divierto mucho, aprendo muchísimo. Me hace pensar también en las notas preliminares del libro de poesía de Akutagawa que tradujiste con tu padre y con Ariel Pérez Guzmán, que habla justamente de esta percepción de la poesía como una forma, como un género de élite y como un género al que, digamos, no se puede acceder si no se pertenece a una especie de aristocracia intelectual, ¿no? Sí, así es. Y además, en ese caso, porque eso es hablando específicamente del haiku, y quería como salvar una especie de malentendido que hay. Esta idea de que el haiku es algo elitista, originalmente no es así. En Japón el haiku es para cualquiera y escribían haiku desde los campesinos hasta en la corte del emperador. Es algo accesible. En el caso de la poesía de Akutagawa hay haikus y hay otras formas poéticas también que tradujeron. Es un escritor muy reconocido por sus cuentos, pero tal vez menos conocido en Occidente por su producción poética, ¿no? Sí, sí, es el más grande cuentista claramente japonés. De casualidad, Ariel Pérez Guzmán encontró su poesía que de hecho no sabíamos nosotros que existía. La encontró en una biblioteca, virtualmente en una biblioteca de Canadá, creo. ¿Ni vos ni tu padre, que es japonés, conocían la poesía de Akutagawa? Yo no la conocía, mi padre creo que sí, pero no la tenía presente, porque no es muy conocido como poeta en Japón. Y ahí emprendieron como la tarea conjunta de traducir. Empezamos a traducir para nosotros, como una investigación por curiosidad y por amor a Akutagawa. Y después fue como creciendo el proyecto y bueno, y se convirtió en libro. ¿Cómo es ese trabajo? En particular te pregunto con tu padre. ¿Cómo es también en el orden personal, digo, compartir ese trabajo? Es un privilegio, es una fiesta para mí. Más allá de que el trabajo en sí que emprendimos es una tarea claramente imposible, medio ridícula, pero en el camino nos divertimos muchísimo. Tardamos 3 años, 3 personas abocadas a eso. Y en el medio lo fuimos conociendo a Akutagawa, por supuesto, nos fuimos transformando en Akutagawa, fuimos como creciendo en la dinámica del pequeño grupo que habíamos armado. Fue muy, 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 muy enriquecedor para mí. Tu padre es japonés, y llegó a la Argentina siendo adulto ya. Sí, trabajando en los años 60. Trabajando para esta empresa japonesa de pesca. Para esta misma empresa. Sí. Y vos como parte de una comunidad Nikkei, sos una generación Nisei, digamos, sos hija sí. de un japonés y una argentina. Sí. Hay algo que aparece justamente en la riqueza de esta transformación de la materia en tus cuentos que tiene que ver con la percepción externa que te llega de la diferencia y cómo la vive en el caso de uno de los relatos, que es Partir mismo, creo. Sí. En la infancia. Igual es, como hablábamos antes, algunos temas vuelven, ¿no? Son recurrentes. Porque, por ejemplo, hay un cuento que se llama Los Nombres, y ahí no hay nadie, ni japonés, ni extranjero, ni nada.
igual hay un par de frases que hablan de eso, de la diferencia, que los otros marcaban siempre la diferencia, ¿no? Los otros los hacían sentir diferentes. O sea que en esta, digamos, en este camino en el que creciste entre dos culturas, quizás un choque importante tuvo que ver con la escolaridad. Totalmente, totalmente. ¿Cómo fue esa toma de conciencia? Y fue en algún momento duro y después como todo en la vida, una aventura, algo a resolver y un camino. Tal vez los hijos de japoneses tienen que, en la construcción de identidad, tienen que hacer un camino con algunas vueltas más, pero es interesante. Y la literatura me ayudó en ese camino. ¿La literatura fue parte de esa construcción? La literatura, quiero decir, también como lectora, Sí, más que nada como lectora. Conocer la cultura japonesa a través de los libros también me ayudó muchísimo. Los libros, las películas, la música, lo que fuera. Escuché en alguna entrevista algo que traías de Virginia Higa, que era esta idea de que el Nisei profesa por el Japón un amor no correspondido, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. es eso? Y es así. Los hijos de japoneses, en general, vivimos en casa cierta nostalgia por Japón. En mi caso, había como nostalgia por Japón por un lado y nostalgia por el campo por el otro. Porque tu mamá es de Necochea. Sí. Sí, pero sobre todo ella vivió su infancia en el campo, entonces añoraba mucho el campo. Y mi papá Japón. Y entonces cuando era muy chica sentí esto, lo que vos hablabas de un choque cultural cuando empecé a ir al colegio. Y después se transforma como en una investigación, una búsqueda. Bueno, si yo no soy como mis compañeros, ¿qué soy? Y a mí me dio gran alivio cuando encontré, por ejemplo, en los libros, bueno, yo pienso así. No es que soy un marciano, hay una cultura de donde viene esta manera de pensar mía. Pero todo eso es un proceso de uno. Japón no se hace cargo de todo eso. No le importa si yo tengo todos estos problemas Te en da la Argentina. espalda. Claro, problema mío. Y estas revelaciones, por ejemplo, que tienen que ver con lo idiosincrático, con lo cultural, ¿en qué aparecían? ¿En pequeños detalles, en gestos, en una cosmovisión, en algo más amplio? En todo eso que dijiste. Desde el modo de estar físicamente, desde el modo de percibir al otro, en todo. La mirada, el lugar que uno cree que ocupa en el mundo para empezar a hablar. Fuiste a Japón después, digo, después de iniciado todo este proceso de descubrimiento. Sí. ¿A qué edad? Ya grande, como a los 19. ¿Y cómo fue? Y fue raro también porque desde acá era más fácil creer que pertenecía a otro lugar y cuando fui no pertenecía ahí tampoco. Entonces fue raro, pero fue interesante porque de algún modo esa construcción de identidad se plasma también
uno construye su identidad perteneciendo o no perteneciendo. No ser parte de algo también es una forma de identidad. Así que seguí construyendo eso. No sé, hay, por ejemplo, cosas que son, a mí me dan gracia. Por ejemplo, el modo en el que muevo mi cuerpo para hablar o para caminar o lo que sea. Acá siempre me decían, no, es re japonés lo que vos haces. Y en Japón me decían, es re latina, ¿cómo se mueve? Y, por ejemplo, en lo que escribo, hay lectores que sienten como si existe una japonesitud en lo que escribo. Y a mí me gustaría saber si se traduce al japonés. Seguramente, creo yo, los japoneses van a sentir una argentinidad, no una japonesitud. Bueno, tiene que llegar ese momento, Alejandra, pronto. Espero. Mencionaste la forma de mover el cuerpo y eso me lleva a pensar en la traducción a la danza de tu literatura. Es curioso que 2 coreógrafos contemporáneos hayan tomado relatos tuyos para transformarlos en lenguaje de danza contemporánea, transposición que no es en absoluto evidente, ¿no? Una de las obras la estrenó el Ballet Contemporáneo del San Martín, ¿no? Sí. Es de Teresa Dugan. Sí, la de Teresa Dugan. ¿Cómo fueron esos procesos? O en todo caso, ¿cómo interviniste? ¿O cómo te llegaron esos proyectos? ¿Y cómo participaste, si es que participaste? Sí, participé bastante con Teresa desde mi lugar, ¿no? Sin invadir. El trabajo fue de Teresa, pero ella me dejó participar, iba a los ensayos y me encantó, me impactó mucho haber ido a los ensayos y es como una lectura de Teresa, que para mí fue un honor, pero no es ya mi cuento, es la lectura de Teresa. Y el cuento tuyo, el cuento es Los gestos de la sal, ¿no? Los gestos de la sal. El cuento también es de alguna manera una lectura de una realidad transfigurada, ¿no? Totalmente. ¿Podés contar un poquito sí, de qué se trata? Me parece un buen ejemplo de cómo concibo yo en general la creación artística. Había una salina que estaba pasando en Venezuela, que estaba pasando del modo de extracción artesanal a uno industrial. Y una documentalista venezolana que se llama Margot Benacerraf hizo un documental tremendamente poético, sin aspiraciones poéticas, pero inevitablemente poético y bellísimo. Y a partir del documental de Margot, yo escribí mi cuento, y a partir de mi cuento, Teresa hizo una coreografía, y yo creo que así se podría seguir, porque cuando yo iba a los ensayos de Teresa, volvía siempre con muchas ganas de escribir otra cosa, a partir de haberla visto dando sus indicaciones que eran todas muy poéticas también. Y estos cuerpos en acción, no sé, yo sentía que había mucha poesía ahí en el trabajo de la danza en sí. Entonces quiero decir, se puede seguir la cadena, y me gusta esto, la idea de que algo te marque la conciencia que sos un pedacito en la cadena. ¿Vos misma tenés experiencia en la danza? ¿Hiciste danza? Sí, hice danza Buto, que es una danza japonesa. Danza japonesa contemporánea, ¿no? Sí, claro. Después de la guerra, sí, claro. Después de la Segunda Guerra. Que me hubiese encantado seguir, pero bueno, es mucho más sacrificada la vida de una bailarina que la de una escritora. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Fue acá en la Argentina? Sí. Fue de las cosas más placenteras que hice en mi vida. Lo que pasa que para hacerlo bien requiere como mucho entrenamiento,
abocarte más a eso y yo tenía, nada, trabajaba mucho y no podía como dedicar mi vida a la danza. Pero bueno, me quedé en la literatura. Me quedé, digamos, Me quedé en la literatura. Con todo el horizonte que tenés por delante, tan nuevo. Sí, pero cuando veo cosas de danza o de música, siento como una gran ventaja esto de que no tengan las palabras, la intermediación de la palabra, ¿viste? Es como algo más directo, más que me resulta envidiable. Porque ¿dónde están los obstáculos en la palabra? La palabra misma es una trampa total. Pero bueno, de eso se trata la escritura, ¿no? ¿Cómo funciona en teatro? En teatro, a partir de varios cuentos entrelazados, no necesariamente en el origen entrelazados, aparece esta obra tan particular en su humor y en su emotividad. Sí, bueno, otro ejemplo lo que más. Desaparece... Lo que se pierde se tiene para siempre. Lo que se pierde se tiene para siempre. Sí. De nuevo, es otro ejemplo de estos pasos que se pueden dar en el arte, ¿no? Estas transformaciones. El ensamblado son más o menos 5 o 6 cuentos. Lo hizo Javier Berdichevsky, que produce la obra. Y también fue muy interesante para mí ver los cuerpos y además las transformaciones, porque, por ejemplo, cuentos que yo escribí en primera, esa primera después era interpretada por alguien como Sofía Gala Castiglione, que no se parece en nada a mí. Y era maravilloso ver esa nueva versión de algo que había empezado en mi cabeza. Claro, Sofía, que es una especie de narradora a lo largo de... Sí, es una narradora, pero además con el tono que le pone Sofía, que es muy genial. ¿Vos estuviste en el origen de ese proyecto o te llegó? Sí. ¿Cómo fue? No, desde cero, en pandemia, Javier Berdichevsky se acercó a mí y me dijo, yo quiero adaptar tus cuentos y hacer una obra de teatro. Y me acuerdo que era en la época todavía de estar encerrados. Y me fui haciendo muy amiga de Javier. Y fuimos trabajando todos esos años. Y la verdad yo al principio no me importaba mucho si terminaba o no en obra de teatro. Porque nos fuimos haciendo amigos. Hablábamos de lecturas, de cualquier cosa. Y fue decantando en la obra de teatro. La paciencia del agua sobre cada piedra, sí, ¿no? Sí. Alejandra, me encantaría que pudiéramos cerrar la conversación con una lectura de un fragmento. Supuesto. A ver. Si pudiera ser del inicio de Curocos y que nos cuentes un poco qué son los Curocos antes. Los curocos, ¿qué son? La traducción sería tramoyistas. Son estas personas vestidas de negro que mueven cosas en el escenario, en el teatro. En el teatro kabuki. Sí, pero los tramoyistas en cualquier tipo de teatro, ¿no? Los curocos, sí, en kabuki. Pero en la forma japonesa tienen como más implicancias, no sé, son más importantes, digamos. Un tramoyista es una especie de, como decimos acá, plomo, ¿viste? Los curocos tienen como más escuela y se los considera muy importantes. Lo más difícil de representar debe ser la ausencia, ¿no? Totalmente. No sé si es la ausencia, porque al revés es una presencia pura, sin las molestias de la apariencia, digamos, sin la trampa de la apariencia.
Hay una película del director japonés Shinoda, que es una reversión de algo clásico, de una pieza clásica, donde se ven, donde hay kurokos. Es una película, pero hay kurokos que se los ve todo el tiempo. Y un poco salió de ahí la idea de estos kurokos. En la película hacen cosas como, no sé, hay una pareja y empiezan a discutir en la casa. Entonces los kurokos se llevan a los niños a otra habitación. Un hombre se quiere matar y los kurokos lo ayudan a colocar la soga para colgarse. Y me encantaron esos kurokos. Entonces hice mi propia versión de mis kurokos. Han vuelto. Es extraño. Cuando era niña podía verlos claramente. No es verdad que los kurokos de los niños sean pequeños. Ellos no cambian de tamaño, no crecen. Van, sí, perdiendo la nitidez de sus bordes, la negrura intensa y elegante de su ropa, esa especie de casaca larga por debajo de la cual asoman anchos pantalones un poco cortos, la negrura perfecta de sus guantes, de su calzado. ¿Por qué se dice impoluto solo del blanco? El velo de los kurokos también es negro pero traslúcido, para ver y no ser vistos. Fue un kuroko quien sostuvo mi bicicleta cuando mis padres aplaudieron que anduviera sin perder el equilibrio. Otro, o tal vez el mismo, quien me indicó el camino de regreso ese día que todos recuerdan porque me perdí. No lloraba, dicen. Fue en el bosque Lilo y el sol estaba cayendo. Puedo saber que sonreían aún sin haber visto nunca sus caras. Yo jugaba con ellos. Creía que todos los niños lo hacíamos, aunque en realidad no pensara nunca en eso. Uno no piensa en lo que cree. Muchas gracias, Alejandra. No, gracias a vos, Irene.